¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos a la clase virtual número 1 de cuarto primaria. Esperando que todo sea lleno de éxitos, que esta nueva experiencia nos sirva para aprender, para eh, resolver nuestras dudas y sobre todo que seamos muy creativos y prácticos al momento de entender nuevos temas. Quiero hacerles la invitación para que nos unamos todos, ¿verdad? A este reto. Si bien, pues son estrategias que estamos implementando ante la situación que se vive en el mundo, no solo en el país. Muy bien, entonces antes de iniciar la clase, quiero recordarles, ¿verdad?, que estamos en un periodo de, en el que todos nos vemos afectados, ¿sí? Es un periodo muy difícil a nivel mundial, una pandemia que pues es muy fácil de contagiar, por lo que yo les pido que nos quedemos en casa, ¿verdad? O sea, estamos muy propensos, somos muy vulnerables al contagio. O sea, el virus es de fácil contagio y pues nos podemos contaminar solo incluso con em, el contacto físico que tengamos con las otras personas, ¿verdad? Por eso mismo yo les recuerdo tener como todos los cuidados de higiene personal, lavándonos las manos, usando mascarilla, eh, evitando besar a las demás personas, ¿verdad? Recuerden de que nosotros caminamos por muchos lugares y pues no sabemos qué exactamente hay en el aire por donde estamos pasando, ¿verdad? Entonces, las mascarillas, como ya lo dije, ¿verdad? Son de mucha importancia porque esto evita que las partículas que vengan contaminadas ingresen hacia nuestro organismo y nos contaminen. Entonces, bueno, si salimos, ¿verdad? Entonces, cuidémonos, jóvenes, en verdad, cuidémonos. Es de mucha importancia que hagamos esto. Em, Ahora bien, esta actividad o este curso lo vamos a recibir como si estuviéramos en una clase, ¿verdad? Por eso acá en el espacio de importante yo hice referencia al uso de libros, de cuadernos y de la agenda. Porque pues sí necesito que todos tengan ahorita en sus manos el libro de ciencias sociales, tengan su cuaderno también por las actividades que iremos realizando, no solo ahorita, sino a lo largo de este periodo que vamos a estar fuera del colegio. Y la agenda, ¿verdad? Que es de suma importancia porque la agenda nos sirve a nosotros para tener un orden en nuestras tareas. Entonces, si hacemos uso de estos tres, nuestra clase va a ser un éxito. Muy bien, pues para escribir, valga la redundancia y todo, el lapicero, el lápiz nos va a servir de mucho, ¿ok? Entonces, recuerden que para realizar actividades, jóvenes, yo sí les he pedido de favor que utilicen lápiz porque nos da la oportunidad de equivocarnos, de borrar y de volverlo a hacer, ¿verdad? En cambio, si utilizamos un lapicero, es de tinta permanente y cuando intentamos borrarlo o tacharlo con corrector ya queda manchado, ¿verdad? Entonces, tratemos de usar lápiz. Resaltadores, jóvenes, como vamos a trabajar con lecturas guiadas y así, entonces ir marcando lo más importante, ¿verdad? Recuerden que lo más importante no es todo el texto, sino a veces solo son palabras o a veces son frases que nos dan la idea puntual del tema. Entonces yo les recomiendo usar resaltadores y acuérdense que hemos hecho aquí a práctica de usar un color para los títulos, un color para fechas y un color para lo más importante, ¿verdad? Entonces podrían hacer este juego de resaltadores y marcar lo más importante en su libro. Eh, Hacer uso del material que tengamos en nuestra casa es de mucha importancia porque entonces evitamos salir a la librería, ¿verdad? Por ejemplo, si nos piden un cartel, utilicemos hojas de papel bond. Si nos piden una qué sé yo, maqueta, pues que va a estar muy difícil que los pongan a hacer una maqueta en estos tiempos, pero si es que se llegara a dar, ¿verdad? Que los pongan a hacer un material como este, utilizan material reciclable, ¿verdad? Porque el material reciclable, aparte de que ya es como considerado basura, vamos a ser amigables con el medio ambiente y dejamos de contaminar, ¿verdad? Y le damos doble uso a lo que ya en teoría no tiene uso. Entonces, y no salgamos, jóvenes, en verdad no nos salgamos para nada. Yo sí voy a tratar de que todas las actividades sean con cosas que tengamos a nuestro alcance en nuestra casa.
Después de ver temas o durante temas o algo así, ustedes pueden escribirme a mi WhatsApp haciendo preguntas. Pues si tuvieran como alguna consulta y todo, yo los voy a atender de em, la mejor forma, ¿verdad? Ustedes me pueden escribir a mi WhatsApp y no se preocupen. Igual, ¿verdad? Si hubiera como alguna tarea de investigación o algo así, es importante que hagamos, que pidamos ayuda a las personas adultas o mayores que están en nuestra casa. Recordemos de que es importante que nos garanticen que nuestro trabajo va a ser un buen trabajo, ¿verdad? Y que estamos haciendo un buen uso de plataformas como Internet. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Vamos a ubicarnos en nuestras páginas 62 y 63 del libro de Ciencias Sociales con el tema de independencia. Muy bien, pero para hablar de independencia debemos de saber qué le da origen, ¿verdad? Entonces, recordemos el descubrimiento, que fue cuando se consideraba América como tierras indias, ¿verdad? Porque mucha gente española eh, y europea en general, ¿verdad? Quería encontrar nuevas rutas para llegar a las Indias y creyeron que mandando embarcaciones por el horizonte iban a llegar a las Indias, ¿verdad? Entonces, pues cuando ellos vinieron, llegaron a tierra y creyeron que habían llegado a estas tierras indias y desde entonces erróneamente se les hace llamar a la gente indígena u originaria de los pueblos de esta región indios, ¿verdad? Muy bien, también tenemos la época de la conquista, cuando pues eh, la gente europea llegaba a estas tierras ya sabiendo que eran tierras nuevas a tratar de establecer una nueva forma de vida, ¿verdad? Y pues vinieron de dos formas, vinieron en conflictos armados y vinieron imponiendo una nueva religión, diciéndole a la gente de estas tierras que pues lo que ellos pensaban y en lo que ellos creían estaba incorrecto, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, Alta Verapaz en ese entonces fue conquistado por, de forma religiosa, ¿verdad? Y de acá el nombre, de verdadera paz. Entonces, la conquista dio origen a una forma de vida que es la colonia. Y en la colonia, pues como ya lo mencioné, que era una forma totalmente de vida diferente a lo que la gente originaria estaba acostumbrada, pues empezaron a implementar como aquellas instituciones que dictaban leyes desde España y que un virreinato era el encargado de cumplirlas, ¿verdad? Y velar porque entonces se fuera de regreso a España toda la riqueza que se obtenía acá en estas tierras. Entonces, cuando la gente se dio cuenta que era una total estafa, pues ya se dio lo que fue la independencia. Entonces, todos nos ubicamos en la página 62 y vamos a hacer una lectura guiada. A finales del siglo XVIII, diversos países del mundo discutían y estudiaban la libertad. Los libros y las ideas de otros países que se habían liberado y dejado de ser colonias llegaron a las colonias españolas de América. Entonces empezaron a surgir esos rumores, ¿verdad? De que otros países estaban independizando porque, pues lo mismo, ¿verdad? Que estaban mandando sus riquezas a otros países que los dominaban y que pues ya se habían cansado, ¿verdad? De esta estafa y empezaron como con la idea de quedarse ellos con esta riqueza y aprovecharla, ¿verdad? Entonces, en América Latina, pues no fue la excepción, ¿verdad? Y fue cuando definitivamente empezaron a ver la idea de ya no depender de otros países, por ejemplo Guatemala, de España. Muy bien. Eh, Su fuerte influencia inspiró a los criollos en Centroamérica. Fueron los criollos los que tomaron la iniciativa de independizarse de la corona española, ¿verdad? Y pues acá hay también como unos ejemplos de qué países eran los que se estaban independizando en aquel entonces y a continuación los vamos a ver.
Como número 1 tenemos la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776. Dice que en 1776 las 13 colonias inglesas se opusieron a la corona de Inglaterra, que trataba de imponer impuestos y medidas económicas estrictas. Las luchas se enfocaban contra Gran Bretaña, bajo los principios de la libertad, la igualdad de todos los seres humanos y el derecho de que se pudiesen gobernar como país. Finalmente lograron su independencia y firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos. George Washington, que es el que aparece en la imagen, fue un líder de independencia en los Estados Unidos. Entonces, esta es considerada como una de los acontecimientos importantes, ¿verdad?, que se escuchaba en aquel entonces. Muy bien, vamos a ver el número 2, y es la Revolución Francesa, que se dio en el año de 1789. Los habitantes de Francia pelearon por la libertad, la igualdad y la fraternidad para todas las personas. La población descontenta luchó contra el sistema de gobierno, que era una monarquía absoluta. Cuando hablamos de monarquía, hablamos de cuando hay un dominio de una sola autoridad por mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando esta autoridad llega a fallecer, un descendiente, el más cercano, puede ser su primer hijo, es el que toma el poder, ¿verdad? Entonces, acá ya estaban cansados totalmente de este tipo de gobierno, ¿verdad? Y fue donde empezaron a luchar en contra. No estaban de acuerdo, dice, en cómo las leyes gobernaban y mantenían al país en un estado de pobreza. Finalmente se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se dio la Revolución Francesa. En la imagen vemos cómo fue, o sea, fue una guerra armada, ¿verdad? Esta revolución. Muy bien, como número 3 entonces, tenemos la invasión a España. Muy bien, Napoleón Bonaparte invadió España en 1808. En ese entonces, el rey Fernando VII firmó un tratado creyendo que ayudaría a Napoleón a invadir Portugal. Al final, Bonaparte lo depuso como rey, junto a su padre Carlos IV, y así inició su conquista. El pueblo se unió para pelear contra el ejército francés el 2 de mayo, lo que dio comienzo a la Guerra de Independencia Española. Estos acontecimientos terminaron por debilitar el gobierno de España, que tenían colonias por toda América. Guatemala, por ejemplo, era una de las colonias que España tenía. Entonces empezaron a ver, pues con bajas, ¿verdad?, de su fuerza de gobierno. Muy bien, como número 4 también tenemos el triunfo independentista de México, que fue en 1810. Miguel Hidalgo, sacerdote católico, trabajaba con las comunidades indígenas y mestizas. Las llamó a la revolución y lucharon hasta la muerte. Después el general del ejército mexicano, Agustín de Iturbide, se unió al movimiento revolucionario. Juntos crearon un plan para la independencia de México. Esto fue una fuerte influencia para las actividades que se organizaron en Centroamérica. Y justamente de acá fue donde nace la idea principal, ¿verdad? O sea, sí se escuchaba que alrededor del mundo habían como luchas de independencia, pero fue específicamente la de México la que influyó directamente para que en Centroamérica se diera este proceso. Muy bien, entonces a continuación nos pasamos a la página 63 y vamos a estudiar un poco sobre el movimiento independentista que se dio en estas tierras. La crisis de la monarquía española tuvo consecuencias directas en las colonias españolas. El virreinato de Guatemala había cada vez más descontento, especialmente por parte de los criollos. A ellos solamente se les permitía ocupar cargos públicos menores y no tenían libertad de comerciar sus productos con otros países que no fuera España.
¿verdad? O sea, aparte de que España dictaba las leyes para que solo él fuera beneficiado en todo el producto que se obtenía de Guatemala, no les permitían más allá de comercializar lo poco y todo a España, haciendo una denigración del producto que se obtenía de acá, ¿verdad? Porque pues muy rara vez se les pagaba o se les reconocía por este producto. Entonces, dice que finalmente se organizaron y fueron los grupos sociales, fue el grupo social que dirigió los primeros movimientos de independencia. Sin embargo, se dividieron en dos grupos. Uno, ya está en la pantalla, son los conservadores y dos, los liberales. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el movimiento conservador y el movimiento liberal. Y el movimiento conservador dice que cuando se iniciaron las discusiones a favor o en contra de la independencia, las personas que eran conservadores dijeron de que ellos estaban totalmente de acuerdo en seguir perteneciendo a la colonia española, ¿verdad? O sea, ellos querían seguir atados y seguir brindando el tributo a España. A ello, a este tipo de decisión se le llama conservadora. No así, los liberales apoyaban las ideas de libertad y que ya no querían total dependencia de España, ¿verdad? Ellos querían ya soltarse y querían empezar a ver otras rutas de comercio, ¿verdad? Ellos incluso querían empoderar a la gente de Centroamérica para que acá se tomaran las decisiones de lo que se iba a hacer, ¿verdad? Y también para que su producto, por ejemplo, fuera consumido aquí mismo, ¿verdad? Recordemos que cuando fue la conquista, empezaron a venir productos de España, ¿verdad? Y muchos de estos productos hizo que la cultura general de la región de Centroamérica se perdiera, ¿verdad? O se debilitara. Entonces, esta es la diferencia entre la idea conservadora y la idea liberal. Para recordar así rapidito, los conservadores querían seguir atados a España y los liberales ya querían cortar esa relación que tenían con España. Muy bien, de este movimiento independentista surgieron bastantes intentos de independencia, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con la lectura. Los primeros intentos independentistas de Centroamérica fueron liderados por hombres y mujeres involucrados de manera activa en la política. Los que estaban directamente en las instituciones que España dictaba que debían de estar acá eran los que se idearon ya no depender de España, ¿verdad? O sea, de ellos nació. Porque pues está la idea que como todos los bienes se mandaban a España, ellos querían aprovechar también al máximo estas riquezas, ¿verdad? Entonces, por eso fue que de aquí surgió, de acá nació esa idea. Entonces veamos la primera fecha importante. En noviembre de 1811, en San Salvador comenzó un movimiento liderado por Manuel José Arce, José Matías Delgado, Juan Manuel Rodríguez y Nicolás y Vicente Aguilar. Guatemala envió tropas y detuvo a los rebeldes. En diciembre de 1811, en Granada, Nicaragua, un grupo decretó libertad de comercio en el río San Juan, pero sus líderes fueron capturados. En diciembre de 1813, frente al convento de Belén, en Guatemala, un grupo se organizó para destruir al capitán general de ese entonces, José de Bustamante y Guerra. Los líderes fueron descubiertos y enviados a prisión. En marzo de 1820, en Totonicapán, los líderes Atanasio Tzul y Lucas Aguilar movilizaron un levantamiento indígena contra las autoridades que cobraban tributos de forma ilegal. Las autoridades los capturaron.
Para saber más, mujeres como María Antonieta, María Felipa Aranzamendi y las hermanas Miranda fueron activistas, mensajeras y exigieron la libertad de los presos políticos que apoyaban el movimiento de independencia. Muy bien, entonces para poder enriquecer un poquito más el conocimiento del día de hoy, en la siguiente actividad que está descrita en la guía de actividades, puse el link del video del código QR que está en la parte superior de la página. Entonces vamos a directamente a entrar a ese link y les agradezco bastante por haber venido a la clase.